Bienvenidos, estimados alumnos, al prácticamente el último módulo evaluable. En estricto rigor, el penúltimo módulo, ¿no es cierto?, de este programa de estudio, que es el módulo de la implementación de la fase o etapa 4. Recordar que el SMS tiene 4 etapas y esta es la etapa relacionada con el aseguramiento de la seguridad operacional. ¿Cuál es el propósito de este módulo? ¿No es cierto? Que cada uno de ustedes pueda identificar y comprender el componente que es el aseguramiento de la seguridad operacional y los elementos que interactúan para este aseguramiento que sea eficaz, o sea, que cumpla el objetivo de la seguridad operacional en este proceso de implementación en su organización, ¿ya? Considerando distintas herramientas que proporcionan resultados, aplicación de mejora y nivel de madurez del SMS. Cuando hablamos aquí de distintas herramientas, aquí les voy a mostrar un poquito el tema, cómo se trabaja con un proceso de una auditoría interna, cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar encuestas para poder medir cultura, cómo también mido mi desempeño a través de indicadores, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los aprendizajes esperados? Primero que nada, que ustedes pueden identificar el componente y los elementos que se consideran para la implementación de la fase o etapa 4 SMS. Comprender cómo los elementos asociados a la evaluación y medición de SMS interactúan en la organización, ¿ya? Estos son 3 elementos que los vamos a explicar a continuación. Comprender cómo los elementos de gestión de cambio y mejora continua contribuyen al aseguramiento de la seguridad operacional en su organización como proveedor de servicio. Comprender la importancia de la cultura de seguridad operacional positiva para generar la madurez SMS. Comprender la evaluación que permite medir la eficacia y madurez de un SMS proveedor de servicio, por ejemplo, a través de una aplicación de encuesta de cultura. Conocer las principales debilidades detectadas por la autoridad en este proceso de aceptación. Hoy en día, yo por ahí en las primeras módulos le había mencionado que son muy pocas las empresas que están en una fase 4. Deben ser cerca del 7%. Y la gran mayoría son las empresas grandes, de aeronaves comerciales grandes, ¿no es cierto?, que hacen vuelo internacional, y algunas empresas pequeñas que están haciendo trabajo aéreo para el tema de incendios forestales. Finalmente, conocer cuáles son los productos necesarios, ¿no es cierto?, que ustedes deben entregarle a la autoridad, deben remitir, para la aceptación de esta etapa 4. Esta etapa es súper relevante porque acá ya no es tanto documentar, sino que aquí es ya prácticamente entregar resultados, desempeño de su SMS. Entonces lo que nosotros pedimos acá, más que revisar la política, los objetivos, el manual o el procedimiento actualizado, lo que necesitamos acá es simplemente que ustedes nos entreguen la evidencia de su desempeño. Veamos cuáles son los pasos, los 4 pasos que se requieren. Ustedes envían esta documentación, ¿no es cierto?, como proveedor de servicio a la autoridad con todos los antecedentes. Hablamos de antecedentes documentales, evidencias de su desempeño, de indicadores, de informes de auditoría, de SPI de resultados, de aplicación de encuestas, la parte comunicacional, etcétera. Envían todo esto a la DGAC para que nosotros podamos ahí, en el segundo paso, ¿no es cierto?, revisar y validar. El tercer paso es si existen observaciones. Obviamente hay una interacción con el proveedor, con el encargado SMS normalmente de la empresa, y se le entrega un informe con las observaciones que se han detectado. Ustedes tienen que mejorar esas observaciones, y una vez que ya exista conformidad, que es el cuarto paso, nosotros les proporcionamos certificado de aceptación de la etapa 4, SMS. Este es el último eslabón de este gran proceso de implementación, y con eso ustedes ya tienen un SMS implementado. Recuerda que existe un último módulo que no es evaluable, pero es de la mantención del sistema. Cómo mantener en forma eficaz, eficiente, con los recursos que hay, ¿no es cierto?, este sistema de gestión en su organización. Bueno, ahora, ¿cuál es lo importante? Que recuerden que dentro de esto, siempre el plan de implementación tiene que ir acorde a las actividades que ustedes van a desarrollar por etapa o por fase. Veamos el plan de implementación. El plan de implementación, y aquí se aprecia un poco el color amarillo, que es la última
fase o etapa del SMS. Entonces, aquí a modo de ejemplo les voy a mostrar cuáles son las actividades que deben desarrollar, ¿no es cierto? Perdón, aquí no se ve muy bien quizás, pero el tema de los indicadores de SPI, el Safety Performance Indicator, ¿no es cierto? Que indicadores de rendimiento y seguridad operacional con sus respectivas metas y nivel de alerta. Aquí ustedes en esta etapa deben ya ejecutar. Recuerden que en la primera etapa ustedes elaboran su manual y describen cómo van a hacer el procedimiento de auditoría, de encuesta, y ya dónde ejecutan como tal este procedimiento en esta etapa. Entonces aquí ustedes planifican cuándo van a hacer las auditorías a su sistema de gestión de seguridad operacional. Si ya han hecho antes, a lo mejor en la fase 3 o el año 3 anteriormente, bueno, aquí ya se entregan resultados, medición, análisis, también aplicación de encuestas, de cultura, etcétera. Importante también, uno de los puntos es la recopilación de la data. En este fase 4, podríamos decir a lo mejor año 4 o año 5, en su organización, o quizás menos tiempo, ustedes deben tener data ya robusta. Deben tener en esa base de datos muchos reportes obligatorios, reportes voluntarios, informes, boletines de seguridad operacional, actas de revisiones del Comité de Seguridad Operacional, etcétera, etcétera. Parte comunicacional, brechas de capacitación subsanada, etcétera. Resultado, hay una parte que dice que se entrega todo esto de los indicadores, auditorías, resultados de encuesta de clima y cultura, capacitación, estrategias comunicacionales, recopilación de data, etcétera. Se entrega todo a la autoridad, como decíamos en el paso, y ahí quedó la flechita. Perdón, no se aprecia un poquito acá, ahí está. Entonces, es el último hito entregable, ¿ya? Entonces, yo creo que ese hito es el que todos, yo creo que los proyectamos el día de mañana, ustedes como proveedor de servicio, nosotros como autoridad, de que puedan llegar a esta etapa final, ya prácticamente entregando toda la documentación, y nosotros ahí vamos a aprovechar de entregar los certificados y, por supuesto, generarle como toda la buena energía para que le siga yendo súper bien en su sistema de gestión de seguridad operacional, que hayan podido generar una cultura. No vamos a lograr una cultura madura en 3, 4 años, ojo, pero sí, yo creo que vamos a formar la base para una cultura positiva. Bien, esto sería en la parte acorde al plan de implementación. Veamos qué componente es y los elementos asociados, ¿no es cierto? Cuando hablamos del componente 3, el componente 3 que se llama aseguramiento de la seguridad operacional. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el componente 4? Ese componente 4 es la parte de promoción de la seguridad operacional y ese es transversal. Se aplica, recuerden cuando vimos el tema del cilindro, al principio de los módulos, los anillos, la parte comunicacional, la parte de instrucción es transversal, o sea, se aplica desde el año 1 o desde la etapa 1 hasta la etapa 4, ¿ya? Entonces, en este aseguramiento, ustedes ven aquí algunas imágenes de auditorías SMS, quizás de una flecha de una tendencia, de un indicador, gráfica, análisis descriptivo, estadística, ¿no es cierto? Por ahí ven algunas reuniones de comité de seguridad operacional, encuestas por el lado derecho, y en el lado izquierdo ven por ahí COVID-19, un dron, quizás a lo mejor participando en este tema por la pandemia, a lo mejor fumigaciones, no sé, y por ahí alguna aeronave nueva que se incorporó en el proveedor de servicio. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene aquello con los elementos? Bueno, simplemente aquí, en lo que es auditorías, SMS, resultados por ahí, tendencia, es este elemento, observación y medición del rendimiento de seguridad operacional. Este es un elemento que se debe describir, ¿no es cierto? Se describe, recuerden, en la etapa 1, ¿cómo voy a observar yo mi SMS? Por ejemplo, a través de auditorías. Recuerden que la auditoría es una de las ventajas que mide la eficacia de su sistema a través de justamente de inspección, ¿no es cierto? Y verifica el grado de cumplimiento. ¿Y cómo mido el rendimiento de seguridad operacional? Bueno, a través de indicadores. ¿Se fija? Entonces ahí, más o menos, este componente está asociado a esa gráfica que puede ser más explicativa. Veamos el otro componente importante, la gestión del cambio.
obviamente cuando existe una contracción o expansión, ¿no es cierto? A lo mejor de crecimiento o de tecnología, de nueva incorporación de aeronaves, ampliación de giro u otro, gestión del cambio. Usted debe aplicar el procedimiento de gestión del cambio que hizo el procedimiento en el año, insisto, año 1 o etapa 1. Entonces, el efecto pandemia, sí o sí, sin duda, ha generado muchos cambios. Entonces, un proveedor de servicio que es proactivo debe estar alineado en la gestión del cambio con la gestión de riesgo. En el sentido que se incorporan a lo mejor el mismo tema de los drones, operación de drones. Wow, nuevos peligros para la industria aeronáutica son gestión de riesgo, se aplican e incorporan. Ejemplo, algunas empresas aéreas que tienen aeronaves. 5 en punto. Se han incorporado los drones, como diversificado un poquito su negocio. Y también están haciendo operaciones con RPA, se fija, con aeronaves no tripuladas, gestión del cambio. Y finalmente está, el componente mejora continua, el elemento, mejora continua. Y aquí en mejora continua existen diferentes herramientas. Llámese, muy similar, auditorías, vigilancia estatal, estudios de seguridad, a lo mejor recopilación de data a nivel de sistema aeronáutico, a nivel de la industria aeronáutica, mejora continua. Revisiones del sistema, ¿no es cierto? Un comité de seguridad operacional que opere, que revise el sistema, como estos sistemas de gestión de calidad, que hacen mediciones a través de revisiones de gerencia, ¿se fijan? Eso es parte de la mejora continua. Resumen, el componente aseguramiento de la seguridad operacional y sus tres grandes elementos. Este slide es sumamente importante. Se lo recuerdo porque que al término de todo este proceso de curso va a haber una evaluación. Entonces, por eso le digo, este lámina es sumamente importante. Veamos, en cuanto a observación y medición del rendimiento, que es el primer elemento, dice resultados eficaces de un SMS. Le dije que el proceso de auditoría interna es una metodología sistemática, planificada, ¿no es cierto? Porque hay un programa, un plan, ¿no es cierto? Y se lleva en un tiempo X. ¿Qué es lo que busca la auditoría SMS interna? ¿No es cierto? Verificar el grado de cumplimiento, evalúa la eficacia del sistema. ¿Se cumple o no se cumple? Lo que nosotros establecimos como requisito o como nuestra expectativa. Entonces aquí hablamos como en este proceso de auditoría como de 5 grandes etapas, fases, procesos, subprocesos, como quieran llamarlo, pero está la planificación de la auditoría, la ejecución de la misma, el informe SMS, ¿no es cierto?, que el producto que sale de la auditoría como tal, el plan de acción que debe tomar el área involucrada donde se le detectaron sus hallazgos, y el seguimiento, y eso es parte de la mejora continua. Veamos la planificación. En base a también, en base, usted lo puede hacer en base a la normativa 19.011 que hizo como estándar, les puede ayudar mucho. Bueno, las auditorías internas SMS hoy en día se basan primero que nada en una evaluación de riesgos y oportunidades. Efecto de pandemia, por ejemplo, hoy las auditorías, y así también lo están usando empresas certificadoras, lo están haciendo de forma remota, a través de un sistema Meet, y bipresencial, quizá una parte online y otra parte in situ. Entonces tienen que evaluar los riesgos y las oportunidades, pensando que, por ejemplo, hoy en día también existen inspecciones en áreas que son más complejas, entonces las condiciones tienen que preparar, en la parte de planificación se tiene que preparar este equipo auditor. Nos pasa a nosotros como autoridad que, por ejemplo, mismo para certificar a lo mejor la inspección de un dron, nosotros tenemos que evaluar todas estas amenazas en el entorno donde se va a operar el dron para poder el día de mañana quizás entregarle su AOC. O también a una empresa aérea que tenga aeronave o helicóptero. Esta evaluación se tiene que hacer en la parte de planificación. Se tiene que hacer una elaboración del programa, el programa de auditoría, que es un calendario o una carta GAN en el cual ustedes dicen, perfecto, a estos procesos voy a auditar, por ejemplo, el proceso de gestión de riesgo, de investigación de incidentes de seguridad operacional, etcétera. Y yo también defino mi alcance y objetivos. Entonces, y ahí está normalmente el plan de auditoría, que el auditor lo tiene que enviar a la empresa
Recuerde que estos son procesos de auditoría internas, entonces en el cual, obviamente por un tema de transparencia, probidad y evitar conflicto de interés, el auditor no puede auditar su propio proceso. Entonces, normalmente en las empresas tienen el proceso de auditoría, un staff de auditores que son propios de empleados, pero no son parte del proceso, a fin de que exista transparencia y objetividad. ¿Ya? Y por supuesto, designar auditores. Le había comentado en una de las slides anteriores que el auditor, si existe en una empresa una auditoría integrada, o sea, un sistema integrado de gestión implementado, el auditor, por ejemplo, que es ambiental o norma, puede auditar un sistema de gestión de seguridad operacional, siempre y cuando tenga los conocimientos SMS, por ejemplo, curso SMS. Entonces, este curso que se está dictando ahora es a lo mejor sumamente importante para el auditor, porque ya tiene competencia. No necesariamente, no es requisito para nosotros que tenga el curso de auditor SMS, por lo pronto, porque tampoco se otorga en sí. Pero sí, si tiene esas facultades, puede que sea auditor trinorma o integrado, puede auditar el propio proceso. Veamos el tema de la ejecución. En la ejecución existe una reunión inicial, que es cuando va el auditor a la organización, ¿no es cierto? Se tiene que presentar todo el equipo auditor, el auditor líder, los auditores internos que van a participar. Está la auditoría in situ o virtual, por esto yo le digo, evaluación de riesgo, oportunidades, ver el entorno. Si amerita virtual o va a ser presencial o puede ser mixta. Y por supuesto la reunión de cierre donde el equipo auditor entrega los hallazgos o hace una conclusión general de cómo está el sistema. ¿Ya? Recuerden que estas auditorías son internas propias del proveedor de servicio. Cuando ustedes son auditores muy pequeños, normalmente pueden subcontratar o a lo mejor pueden pedirle a partes interesadas, quizá a otro organismo, que les puede hacer una auditoría que le llaman auditorías de segunda parte, ¿no? Que hacen un cliente. ¿Se fijan? Que puede ser. Y las auditorías de tercera parte, que son de las empresas certificadoras, pero en este caso, pensémoslo acá, en este caso es la vigilancia estatal que hace la autoridad de GAC a ustedes, como las inspecciones. ¿Ya? Bueno, el informe SMS, acá importante que este informe aquí tiene que remitir un informe con los hallazgos detectados. Muchos utilizan diferentes criterios, conformidad, observaciones, no conformidades, conformidad, oportunidad de mejora, en fin. Pero eso tienen que ustedes describirlo en su procedimiento, cómo lo van a clasificar. Ese informe le llega al proceso auditado. Y el plan de acción es lo que tiene que, en el caso del dueño del proceso, tiene que trabajar con respecto a los hallazgos que le identificaron. Identificar análisis de causa raíz, o sea, la causa que originó el problema, ¿no es cierto? Aplicar acciones correctivas para evitar la reincidencia de ese evento, de esa causalidad, ¿no es cierto? Quizás, por ejemplo, se evidenció que había personal que no estaba con la licencia al día o que habían elementos que no estaban calibrados en un área de mantenimiento, que el operador del dron estaba operando un dron que no estaba dentro de las especificaciones en el manual de operaciones, por dar un ejemplo, etc. ¿Ya? Y acá está, el seguimiento, que es el monitoreo y verificación de la eficacia. O sea, a posterior, el equipo auditor deberá verificar si las medidas que ellos determinaron en su plan de acción van a ser eficaces, o sea, van a reducir la ocurrencia de este nuevo evento y pueden cerrar el hallazgo, en fin, ¿ya? Bueno, el sentido siempre de una auditoría es no prepararse para los efectos de la auditoría en sí, o sea, la organización, sino que como ahí hay una fotografía, los trapos sucios se lavan en casa, en realidad es como cuando va a la visita, no ordenar la casa el día anterior, sino que en realidad como cultura uno mantener siempre el rendimiento, ojalá en buenas condiciones, con la evidencia respectiva, que le ayuda como un tema de cultura, filosofía de trabajo diaria. Si uno trabaja bien, no tiene para qué estar prácticamente como la figura ahí, escondiendo las cosas bajo la alfombra. Los indicadores de rendimiento y seguridad operacional. Dentro del primer elemento, ¿se acuerdan que era observación y medición de rendimiento? La observación es la auditoría. Auditoría interna, SMS propiamente tal, si le quieren llamar. Y la medición a través de indicadores de rendimiento, que son los SPI. Entonces aquí, esos son ambas cosas bien los resultados eficaces de un SMS, o sea, van a evaluar la eficacia. Una, el desempeño,
insisto, a través de indicadores. Veamos qué indicadores tenemos. Ustedes como organización pueden trabajar en dos tipos de SPI, ¿no es cierto? Que son aquí, de resultados y avanzados. Cuando hablamos de resultados son eventos que ya sucedieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de baja probabilidad y alto impacto, incidentes, accidentes, ¿no es cierto? Que estos ya son eventos que ya se generaron en la operación misma, ¿no es cierto? Y por supuesto, alta probabilidad y bajo impacto, a lo mejor un avistamiento con aves, a lo mejor una pérdida de control del dron, por dar un ejemplo, a lo mejor un mantenimiento no realizado, quizás, a lo mejor no tiene un mayor impacto, por eso es bajo impacto, ¿se fijan? Pero sí, un incidente de aviación tiene un alto impacto en la seguridad operacional. ¿Y cuáles serían los avanzados procesos de actividades diarias? Por ejemplo, relacionados con las brechas de capacitación, competencias, mejora en los procesos, aplicación de encuestas, en fin. Aquí vamos a ver algún principio importante de aquello. Perdón, en la próxima slide voy a presentar un poquito un ejemplo de indicadores de resultados y de avanzados, para que queden súper claros. Importante, y este SMART lo vieron ustedes al principio en la parte introductoria del SMS, que los objetivos deben ser, y los objetivos, recuerden que aquí yo defino mis objetivos en la parte en la primera etapa, ¿no es cierto?, los objetivos, pero aquí ya mido mi objetivo a través de indicadores. Entonces, importante que los objetivos tengan este principio: específico, medible, alcanzable, realizable y en el tiempo. O sea, a veces uno no es muy ambicioso en definir objetivos y es como el dicho dice, pucha, en realidad, como está regalado, hay un término, dice como chanchito pelado, la verdad, es prácticamente regalado el resultado, en el sentido de que no hay mayor esfuerzo, no hay ambición, tampoco hay algunos indicadores que se puedan medir porque no tienen data, importante. Algunos no tampoco definen el tiempo en el cual van a medir, que sean realizables en el tiempo. Entonces, y específicos, cuando hablamos de específicos, que estén orientados a seguridad operacional. Hemos encontrado objetivos que son, o indicadores que están midiendo, por ejemplo, calidad del servicio, o salud ocupacional y no seguridad operacional. O sea, los riesgos a las personas y no seguridad operacional. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante siempre destacarlo. Bueno, aquí tenemos un poquito las gráficas, ¿no es cierto?, que lo que nos va a entregar el indicador. El indicador a ustedes les va a permitir hacer análisis descriptivo, estadística descriptiva, después van a hacer una parte inferencial y quizás el día de mañana una tendencia más predictiva, ¿no es cierto?, en base a los indicadores, a los resultados que entrego. Los indicadores son una fuente sumamente importante para recopilar data, ¿ya? Con eso van a generar más data robusta en su sistema. Los SPI de resultados, ¿qué miden? Sucesos que ya han ocurrido, se los comenté, y normalmente son los resultados negativos que se intentan evitar. O sea, los incidentes, los accidentes, los reportes obligatorios. Los SPI avanzados miden procesos e insumos que se implementan para mejorar o mantener la seguridad operacional. Son proactivos. No están esperando que ocurra el evento. ¿Qué se acostumbra a medir hoy en día, si ustedes se preguntan? Solamente SPI de resultados. Muy pocas empresas tienen SPI de avanzados. Entonces, cuando hablamos de mejora continua es, por ejemplo, midiendo los procesos. ¿Cómo está funcionando? No esperar que suceda un evento para poder medirlo, como pasa con los de resultados. Datos claves. Importante seleccionar SPI de acuerdo a los objetivos SMS definidos por el proveedor. Yo tengo 5 objetivos, en lo posible tener mínimo 5 indicadores, uno por cada objetivo. Ideal definir previamente SPI de resultados antes de establecer SPI avanzado. Hoy en día, lo que yo les decía, están todos trabajando en base a SPI de resultados, pero no han migrado o no han trasladado un poquito de los de resultados a tener también avanzados. Entonces cuesta un poco de maduración, también de conocimiento, de manejo de indicadores. Y finalmente un SPI es un SPI precursor, es decir, que puede generar un evento, por ejemplo, el avistamiento de aves. Es un SPI precursor, ¿no es cierto? Pero la ingesta de ave en el motor ya es un SPI de resultado, porque ya generó un choque con ave en una aeronave, por ejemplo, ¿no es cierto? O un choque de un dron con una aeronave. ¿No es cierto? Está orientado a sucesos graves, asegura una relación entre SPI de resultados y avanzado. Es el precursor, el que puede activar un indicador de resultados. ¿Ya?
Con respecto a los tipos de SPI, ¿no es cierto? Yo ahora vamos a colocar un ejemplo de SPI de resultados y SPI avanzados. Entonces, aquí vamos a ver un tipo de proveedor, por ejemplo, un operador aéreo. Llámese una empresa que tenga aeronaves tripuladas, un helicóptero, un avión, o aeronaves no tripuladas, o una aeronave comercial grande. Entonces, o un centro, y un centro de mantenimiento, ¿no es cierto? Pensemos la primera tabla. Y dicen, ellos declararon en sus objetivos en el año 1, en la etapa 1 SMS o la fase 1, mantener niveles aceptables de seguridad operacional en la empresa. Eso normalmente son también declaraciones de la política, los objetivos. Entonces yo digo, ¿cuál va a ser mi SPI de resultados? Yo tengo alto impacto. A ver, un indicador que me genere, o sea, a lo mejor un riesgo que alto impacto que va a hacer, no sé, va a generar una consecuencia, a lo mejor, bien digo, impacto, ¿no es cierto? O el efecto va a ser, puede ser hasta un nivel catastrófico, a lo mejor a la sociedad civil, como en accidente de aviación, ¿no es cierto? Otro dice, ¿cuál es el indicador que quieren ellos? Dar una tasa de incidentes graves generados por trabajo aéreo en el periodo T. Pensemos que esta es un operador aéreo que hace trabajo aéreo, ¿ya? De fumigación, de incendios forestales, en fin. Entonces, ¿cuál sería un SPI de bajo impacto? Una tasa de aproximaciones no estabilizada en el periodo T. Ahí podemos ver, a lo mejor son eventos que están dentro de los eventos obligatorios, incidentes, ¿no es cierto? Como tal. Insisto, estos resultados son eventos que ya sucedieron. Y obviamente lo que yo quiero, por ejemplo, bajar mi tasa de incidente o mi nivel de aproximación, entonces yo voy a medirlo trimestralmente. Acuérdense, uno de los principios de SMART, que sean medibles y en el tiempo. Lo voy a medir, la periodicidad trimestralmente lo voy a controlar. Y mi SPT, yo quiero que esto en el periodo X, por lo menos tenga una reducción de un 3% en relación a lo mejor al año anterior, al año o al periodo comparativo, un año, 2 años, en fin. Se fijan, y ahí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un operador aéreo con un SPI avanzado. Dice, una tasa de porcentaje de brecha subsanada en entrenamiento con simuladores, a piloto en el periodo T. Pensemos a lo mejor un SIAC, ¿ya? O a lo mejor el periodo, miren, más que un SIAC, son los mismos pilotos que operan con esta compañía, o sea, con este operador aéreo que hace de aviación general, que hace trabajo a lo mejor en el sur, le presta servicio a CONAF. Entonces, ellos, este SPI avanzado, es prácticamente ahí están trabajando de forma proactiva, o sea, trabajando en el proceso en el programa de capacitación, de brechas, ¿se fijan? Entonces, ahí hay periodo semestral y un indicador X, ¿no es cierto? Que las brechas a lo mejor sean subsanadas sobre el 85%, mayor o igual al 85%. O sea, alto nivel de eficacia en cuanto al cumplimiento de las brechas. Ojalá llegar al 100% de la brecha subsanada, ¿no es cierto? También el caso de un CMA con el tema de las fallas por documentación técnica desactualizada en un periodo X, que puede generar un alto impacto, a lo mejor en el mantenimiento de la aeronave. Y ahí hay un indicador de bajo impacto que es una tasa de incumplimiento para el mantenimiento, quizás a lo mejor puede estar considerado como bajo impacto porque a lo mejor no va a generar este efecto catastrófico o muy severo a la compañía, o pensemos en ese supuesto, ¿ya? Y también tenemos el SPI avanzado, tasa de hallazgos detectados en documentos y programas desactualizados, quizás las propias auditorías internas que realice ese centro de mantenimiento aeronáutico o que hace la autoridad, la vigilancia estatal. Aquí también tenemos otros ejemplos de SPI avanzado, pero de otros actores como un SIAC, por ejemplo, que dice promover la cultura de seguridad operacional positiva en nuestra escuela de vuelo y su personal, que la última fila. Y yo digo, ¿cuál es mi SPI avanzado? No sé, yo digo, es mi indicador, mi tasa de conformidad a los resultados de encuesta de cultura realizar al personal, SIAC, ¿no es cierto? En el año T. Recuerden que una de las herramientas que ayuda a medir la cultura es de SMS, la aplicación de encuestas. Entonces, a lo mejor yo digo que mi tasa de conformidad debería ser superior al 80% para ver que a lo mejor estoy madurando en el sistema. Si es bajo el 80%, creo que a lo mejor puedo colocar rangos, bueno, regular o malo. Quizás bueno puede ser mayor al 80%, regular, ahí colocar como el semáforo alerta entre 80 y 65, y quizás bajo el 65% a colocar
ahí implementar acciones. ¿Se fijan? Esto es un poco los ejemplos de indicadores de resultado y de indicadores de avanzado. Debilidad, hoy en día en la DGC nosotros normalmente tenemos indicadores por parte de los proveedores de resultados. Hay que migrar o cambiar un poco el enfoque hacia lo proactivo, que eso busca el SMS.